Bienvenidos todos a este tiempo de reflexión, de bendición. Damos la gloria y la honra a Dios por la maravillosa oportunidad que Dios nos regala de podernos encontrar una vez más a través de este medio y de este tiempo de reflexión, de bendición. Qué bueno poder glorificar, exaltar y bendecir a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros aquí y ustedes allí a la distancia. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios eterno por regalarnos un día más, una oportunidad más para poder unánimes y juntos glorificar su nombre. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos tener esta reflexión de bendición, este tiempo maravilloso. Recuerden nuestro lema de reflexión de bendición: en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Démosle gracias a Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección de tu Espíritu Santo por esta oportunidad maravillosa y preciosa que tú nos regalas de poder tener este tiempo de reflexión, de bendición. Esperamos que esta palabra llegue a lo profundo de cada corazón, que esta enseñanza traiga una reflexión a nuestra vida, confrontación. Dios de la gloria, nos permita, Dios del cielo, ser mejores para la gloria y la honra de tu nombre a través de tu palabra y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Qué bendición. Quiero que me acompañe en esta hora para que todos estemos allí atentos para gozarnos y deleitarnos en la presencia de Dios. Y el tema que vamos a analizar esta noche a la luz de las Sagradas Escrituras dice: ¿cree usted que aún sigue hablando Dios? ¿Cree usted que aún sigue hablando Dios? Yo quiero aclararle que hoy en día mucha gente, mucho predicador, habla de parte de Dios, pero Dios no habla a través de ellos. Hay una gran diferencia en este sentido. Muchos son los que hoy en día hablan de parte de Dios, pero Dios no habla a través de ellos. Y por eso el cuidado que hay que tener y el usar el discernimiento de espíritu. Recuerde que Dios nos autoriza para probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios, porque nos dice que muchos han salido como falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos hermanos, falsos predicadores, falsos adoradores por el mundo. Recuerda que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos donde estamos esperando la venida de Cristo, el rapto de la iglesia. Estamos esperando que el Dios de la gloria, a través de lo que nos ha prometido, por supuesto, pronto podamos disfrutar de esa bendición del rapto de la iglesia. Y Dios nos está hablando, nos habla por su palabra, que es la profecía más segura, de la cual no podemos tener la más mínima duda, sino que debemos de creer 100% en ella. Yo quiero invitarle para que allí en Ezequiel, el capítulo 2, del versículo 1 al 5, vamos a estar leyendo para la gloria y la honra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso
ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Amén. Vamos a dejar por el momento hasta ahí. Entonces, aquí dice el título de esta lectura: llamamiento de Ezequiel. Recuerde que cuando Dios llama a los hombres, cuando tanto en el Antiguo Testamento como hoy en día nos llama es para que seamos instrumentos en sus manos. Que desafortunadamente a veces algunos en determinado momento ya no quieren ser instrumentos, sino que quieren ser dioses. Y el cuidado, le decía hace un momento, que debemos de tener por tanto falso profeta y tanta falsa profecía y tanta apostasía que se ha levantado. Por eso el discernimiento que debemos de tener usted y yo para saber cuando realmente es Dios quien habla y no es un mentiroso, un engañador, sino que es realmente Dios. Por eso es importante que nosotros podamos comprender y entender que el mensaje divino de Dios a través de sus mensajeros. Recuerden que la Biblia dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a través de los profetas, y ahora vamos a mirar a través de los profetas que Dios habló. Hoy habla a través, habiendo hablado también a través de su Hijo, hoy nos habla a través de su Espíritu Santo y su palabra. Es importante que nosotros podamos conocer la palabra de Dios para que tengamos la convicción de que no nos estén adulterando el mensaje y nos vayan a engañar, o vayamos a engañar de pronto a alguien creyéndonos sabios en nuestra propia opinión. Por eso es importante que nosotros entendamos: si se tiene la Biblia como información y no como revelación, no va a haber transformación, sino confusión. Escuchen y présteme atención. Si se tiene la Biblia como información y no como revelación, no va a haber transformación, sino confusión. Algunos hablan de Dios, pero Dios no habla a través de ellos. Por eso les toca recurrir al entretenimiento a través de diversas actividades humanas. Y por eso Dios le permite no entender. Por eso lamentablemente hay mucho predicador, hay muchos líderes, muchos ministros inclusive, que están encargados de una obra, y como no hay relación, no hay comunión con Dios, Dios no les habla a ellos, y ellos permiten que cualquiera se suba al altar a predicar un mensaje. No interesa muchas veces cuál sea el testimonio. Algunos dicen: es que yo quiero predicar, tengo un deseo de predicar. Bueno, prepárese un mensaje para entre 2, 3 días, 8 días, y pasa. Y no les interesa porque no hay responsabilidad, porque no hay compromiso y no se valora el llamado que Dios ha hecho. Mire, esto es un privilegio enorme. Recuerde que los ángeles anhelan hacer la labor que nosotros, por la misericordia de Dios, estamos haciendo y que muchos hacen, de predicar las buenas nuevas de salvación. Pero debemos de ser instrumentos. Cuando estamos hablando, les compartía este dato como introducción, que si se tiene la Biblia como información y no como revelación, no va a haber transformación. Cuando le estoy hablando de revelación, no es algo nuevo, no es algo diferente a lo que está escrito. Es que vamos a tener el entendimiento claro, vamos a comprender el mensaje y no va a haber una mala interpretación, y por supuesto que no va a haber una herejía, y menos va a haber una desviación de la palabra, ni un entretenimiento. Pero desafortunadamente hoy en día carece, en algunos casos por la falta de intimidad con Dios, otros porque a veces algunos se creen ya que lo tienen todo, y porque Dios en determinado momento nos ha usado, entonces creemos que en todo momento es Dios a través de nosotros, pero a veces podemos ser nosotros humanamente, y es donde hay que tener cuidado. A veces puede ser nuestras emociones, muchas veces se ha hecho inclusive de una experiencia personal una doctrina. Y así no es. Entonces es importante que nosotros entendamos. Alguien dijo en una ocasión que deberíamos nosotros como cristianos cargar en una mano el periódico y en la otra la Biblia. Me quedó sonando por tiempo esa frase.
Pero me puse a analizarla y gracias a la misericordia de Dios me permitía entender. Aquí la información es efectiva, no está adulterada jamás. Lo que Dios dejó escrito aquí, está escrito. Es más, nos recomienda que no le podemos nosotros quitar ni poner una tilde. Pero en el periódico, que son noticias humanas, no podemos tener la confiabilidad 100%, porque sabemos que el corazón del hombre es de continuo al mal. Pues por eso es importante que nosotros podamos comprender y entender que la Biblia no es un libro de una información, sino de revelación para nuestra vida, para hacer la voluntad de Dios, para andar como Dios quiere. Porque de lo contrario, aunque algunos hablan de Dios, pero Dios no habla a través de ellos. Recuerde que esto tiene que quedar muy claro en su vida y en la vida. Cantidad de gente hoy en día habla de Dios, pero Dios no habla a través de ellos. Mire lo que dice esta introducción. Por eso les toca recurrir al entretenimiento a través de diversas actividades humanas. Y eso se está viendo hoy en día de una manera impresionante. Eso ha cogido una gran fuerza, el entretenimiento. Ya se toman un par de textos de la Biblia y se hace cualquier actividad. Y vamos a hacer una actividad cristiana y con colocar el título de cristiano. Algunos creen que es de parte de Dios y que eso hace parte de la doctrina y lo toman como tal y lo reciben, creyendo que está bien. Por eso es importante que nosotros podamos entender. Hay que volver al secreto con Dios. Hay que volver al secreto con Dios. Si usted y yo queremos que Dios hable a través de nuestras vidas, tenemos que tener comunión en lo secreto con Dios. De lo contrario, simplemente va a ser una información, un conocimiento para Estado y nada más. Y es importante que nosotros podamos entender y comprender que necesitamos tener comunión con Dios, que no podemos presentarnos de cualquier manera, sino que tenemos que tener intimidad con Dios. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 23, versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Por eso es importante estar en lo secreto, en oración, leer la palabra, tener intimidad con Dios. Miren, vuelva a leerlo, Jeremías 23, 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de su maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Por qué cree usted que lamentablemente hoy en día los profetas o los que profetizan es de acuerdo a lo que se mueve o se manifiesta o se conoce? ¿Por qué cuando va un hombre de Dios o que se dice ser con todo respeto un hombre de Dios, siempre lo que habla proféticamente o lo que profetiza al pueblo es que le va a ir bien? Y uno dice, ¿y por qué no le dicen a uno que está mal, que se arrepienta, que deje el adulterio o cosas por el estilo? Porque lo que quiere es congraciarse con el pueblo y hay que tener cuidado. Debemos aprender a escuchar y a conocer cuando es Dios que nos habla, cuando es Dios que está hablando. Uno se queda perplejo al escuchar hombres que antes escuchaba a uno y le daba una credibilidad de un alto porcentaje de credibilidad. Al escucharlos hoy en día, desafortunadamente se han contaminado y se están dejando llevar por la corriente, bien sea de la denominación a la que pertenecen o por escuchar a otros predicadores y no por tener esa intimidad con Dios. O ya se han creído porque Dios nos ha usado un par de veces, entonces ya creemos que no necesitamos tener intimidad con Dios, o que todo lo que viene a nuestro corazón es de parte de Dios.
y hay que tener mucho cuidado. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice Dios, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de su maldad, de sus obras. Pero hoy en día escasea esa profecía o esa palabra de parte de Dios donde nos lleven a una confrontación, a decir, bueno, ya basta tu pecado, es tiempo de que te santifiques. No, hoy en día es que te va a ir bien, que la casa, que el carro, que la finca, un sinnúmero de emocionalismo, de promesas, pero que Dios hable, no. ¿Por qué razón? Por lo mismo, porque no hay intimidad con Dios. Y debemos de intimidar con Dios para que Dios sea hablando a través de nuestra vida, para que seamos esos instrumentos útiles en la mano de Dios. Declarando los secretos. Cuando Dios habla a través de nuestra vida, Él declara los secretos. Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Recuerde que este rey quería atacar al pueblo de Dios, pero Dios, por su misericordia, como había un hombre de Dios, como los muchos que para la gloria y la honra de Dios habemos por su misericordia, y por esa razón muchas veces en medio de una enseñanza Dios coloca una palabra en nuestros labios y esa palabra es para X persona, y por eso esa persona se sorprende y dice: pero ¿quién le contó al predicador, al pastor o al ministro mi vida? Y sin haber preguntado ni contado, es porque Dios ha revelado los secretos que hay en ese corazón, o en esa vida, o en ese hogar, o en esa congregación. Y lo que Dios quiere es que el pecado salga de esa vida, de ese hogar, de esa congregación, de esa empresa, de esa familia, para que Dios pueda sanar esas vidas y bendecirles. Por eso es importante que nosotros tengamos intimidad con Dios, para que también Él nos declare los secretos. Por eso no nos debemos de enojar cuando es Dios quien nos habla. Nosotros debemos de saber cuándo es Dios que nos habla. Porque usted y yo tenemos una conciencia. ¿Quién mejor? Dice la Biblia: ¿acaso el hombre no conoce el espíritu? ¿O el espíritu del hombre no conoce al hombre? Nosotros sabemos cuál es nuestra manera de vivir, cuál es nuestro comportamiento, cuál es nuestra actitud. Y cuando escuchamos un mensaje y sabemos que es para nosotros, no saquemos la excusa que nos están tirando piedra. No saquemos la excusa que ese mensaje era para fulano o sultano que no se conectó hoy o que no vino al servicio. No, cuando Dios nos habla, nos revela los secretos. Dice Segunda Reyes capítulo 6 versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Por eso es importante que nosotros podamos intimidar con Dios. Pero también debemos de entender que aborrecidos por hablar lo que ellos no quieren o quieren escuchar. Mire, hay gente que nos va a aborrecer porque Dios nos use y les va a hablar a través de nuestras vidas. Y debemos de tenerlo claro y ser conscientes de esa situación. No podemos ocultarlo ni engañarnos, ni hacernos con todo respeto a la víctima, no. Uno tiene que ser consciente a qué se enfrenta. Cuando una persona va a tomar, a ser parte del ejército, de la policía, debe ser consciente que va a arriesgar su vida y que va a tener periodos donde no va a ver a su familia y donde algunos lo van a maltratar física y verbalmente. Uno como hombre de Dios, como mujer de Dios, debe entender y comprender también que si Dios le usa a usted para hablar, créame, que si nos ponemos a mirar a la luz de la palabra, los hombres de Dios eran aborrecidos. Miren lo que dice aquí, segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 7, para que usted y yo podamos entender y comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Y por eso, si nosotros nos apropiamos de la palabra y nos preparamos, no nos va a tener por sorpresa.
Dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y es importante que nosotros podamos entender y comprender, Segunda de Crónicas 18, me equivoqué. Segunda de Crónicas 18, es el capítulo 18, versículo 7. Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Inmía. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Muchos, los que quieren oír hoy en día, es palabra de bendición, y muchas veces aún lo que se quiere es que la congregación, la membresía, salga del servicio sonriente, contentos, alegres. Y no está mal la intención, pero es mejor salir tal vez algo tristes, pero confrontados con nuestra realidad, con el pecado. Es mejor. Y por eso desafortunadamente a veces cuando Dios quiere hablar a través de un instrumento, de un hombre o de una mujer de Dios, muchas veces se previene ese instrumento, ese hombre o esa mujer, por el qué dirán. Porque no me van a dar otra vez la oportunidad de subir al púlpito, porque de pronto me van a juzgar, porque de pronto algunos se pueden ir de la congregación por mi culpa. Se cree o se piensa. Pero hermano, mire, cuando Dios quiere hablar a través de alguien, lo hace. Y si usted y yo no hablamos, Dios lo va a hacer. Escúcheme. Así esa persona se vaya a la congregación porque la palabra para él o para ella fue fuerte. O tal vez usted y yo la omitamos, que Dios nos libre, pero en otro lugar se va a ir esa persona y va a escuchar ese mensaje. Es más, hay personas que se van a ir porque quieren oír la voz de Dios, y como no escuchan la voz de Dios, sino puro entretenimiento, salen y se van. Por eso es importante que nosotros entendamos que aquí están diciendo que aborrecían a este varón. Saltemos al versículo 12, por cuestión de tiempo, pero si usted quiere puede continuar leyendo. Luego, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz, anuncia al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tus palabras sean como la de uno de ellos, que hables bien. Oiga, tan descarado que es el hombre y el mismo diablo. Se consigue padrinos porque quieren escuchar, dice la Biblia, cosas halagüeñas, que te va a ir bien, que la casa, que el carro, que eres un gran hombre de Dios, que el ministerio se va a ensanchar, que la congregación va a crecer. ¿Y quién no quiere que tal cosa acontezca? Cuando es de parte de Dios. Y por eso hay muchos abogados de Satanás que andan diciendo, hermano, yo le invito a predicar, pero un mensaje suave, que es que me han dicho que usted como que es un poco duro. No, el duro no soy yo ni es usted, el duro es la palabra. Y como el pecado está allí, entonces no gusta. Pero es importante que sigamos avanzando para la gloria y la honra de Dios. Y si leemos de ese versículo, leamos y usted sigue mirando. El 13. Dijo Micaías, vive Jehová que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Miren lo que Micaías le dijo. Todo esto ya lo había escuchado el rey por medio de sus profetas. Pero este varón Micaías era un hombre de Dios. Y el versículo 15 dice, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Aleluya.
Tremendo, porque el rey conocía que Micaías era un hombre por el cual Dios hablaba. Que a usted y a mí nos conozcan como hombres y mujeres de Dios, como instrumentos por el cual Dios habla a través de nosotros. Nosotros no debemos de ser hombres mensajeros de paños tibios, sino mensajeros de un mensaje de parte de Dios que liberta, que confronta, que transforma, que redarguye, que reprenda, que exhorta para la gloria y la honra de Dios. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Él ya conocía a este hombre. Para él era que le profetizaba mal, pero no era que le profetizara mal, era que Dios le hablaba lo que realmente él necesitaba escuchar. 18. Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a acá, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira. Ojo con la mentira, mis hermanos. Eso es un espíritu. La Biblia nos enseña: hablad verdad cada uno con su prójimo. Y le dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Oiga, tremendo. Cuando es Dios que da la orden y Dios lo permite. Cuando la gente no quiere creer a la verdad, Dios dice que les envía un espíritu de error. Pero tienen que creer a la verdad o a la mentira, pero tienen que creer en algo. Por eso gente atea no hay. 22. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira. ¿Quién lo puso? Jehová. En la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado en el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Oiga, la envidia, ¿no? Tremendo. La altivez y la arrogancia. Y Micaías respondió: he aquí tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y decirles: el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel y sentenciarle, sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd, pueblos todos. Por más que el hombre, escúchenme y entiendan el amor de Cristo, por más que el hombre quiera evadir la voz de Dios, el mensaje de Dios a través de un hombre de Dios, Dios va a cumplir su propósito. Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Lo que Dios dice, Él lo cumple. Por eso es importante que nosotros, en vez de evitar que Dios nos hable, anhelemos que Dios nos hable. Hay una canción de Barat que se llama Háblame. Es que quiere que lo confronte. Si ha dejado de buscarle, si ha dejado Dios de moverse a través de su vida. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Amonestación por medio de su siervo. Segunda Reyes capítulo 17 versículo 13. Amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas,
conforme a todas las leyes que yo te prescribo a vuestros padres y que os he enviado por medio de los siervos, los profetas. Esa es la manera en que Dios nos habla. Para nosotros ser bendecidos, primero debemos de estar a cuentas con Dios. Debemos de volvernos del mal camino. Es importante, hermano. Por eso la Biblia nos enseña, Dios nos habla y nos dice: hipócritas, porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no mira la viga que está en el tuyo. Es importante que nosotros podamos ser esos canales de bendición. Continúa Dios hablando, 2 Reyes capítulo 21, versículo 10. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: siempre Dios ha hablado, está hablando y va a hablar. Usted y yo somos elegidos para hablar por medio nuestro, para que Dios hable más bien por medio nuestro. Para eso hemos sido elegidos. No para que nos vanagloriemos diciendo que somos profetas, porque Dios nos da una profecía, porque recuerde que no todo el que profetiza es profeta, ni todo el profeta profetiza. Tiene que tenerlo bien claro. Entonces, dice 2 Samuel capítulo 23 versículo 2: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y en su palabra ha estado en mi lengua. Es lo que debe estar en nosotros, la palabra de Dios, no el entretenimiento, no el confabularnos con el engaño, con la mentira, no, hermano. Dice Gálatas capítulo 1 versículo 10, que si yo agradara a los hombres, no soy siervo de Cristo. Y Dios nos ha llamado es para que seamos sus siervos, sus instrumentos y bendición. Pero vayamos un momentico a Mateo capítulo 10 versículo 20. Ya entramos al Nuevo Testamento. No sois vosotros los que habláis. Por eso no nos dé temor ni miedo a hablar. Como decían anteriormente sus siervos: habla Jehová, que tu siervo escucha. Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermano, mire, qué bendición y qué maravilloso es Dios, que en su infinita misericordia le place tomar su vida y mi vida, sus labios y los míos, para darle una palabra a una persona. Una palabra que lo lleve a confrontar, a reflexionar, a que haya un cambio, un arrepentimiento. No una palabra de engaño, de mentira, entretenimiento. No, absolutamente no. Porque es que Dios quiere usarnos. No vamos a ser agradables para muchos, es la verdad. Pero para Dios sí, que es lo más importante. Que es lo que nos debe interesar. Que tal vez allí nos cerraron la puerta, que tal vez allí nos gustan de nosotros, que tal vez allí nos hacen el feo. No importa, aunque duele humanamente o incomoda o moleste, pero mientras Dios no nos haga el feo, estamos bien para la gloria de Dios. Mientras tengamos el respaldo de Dios, ¡qué bendición! Por eso mire lo que dice: consecuencias por ser mensajeros de la verdad. Aún puede haber persecución y hasta muerte. Porque ha habido gente que ha perdido la vida por hablar la verdad en Cristo Jesús. Uno de ellos fue Juan el Bautista. Porque le decía a Herodes que no le era lícito tener la mujer que tenía, porque era su cuñada. Era la mujer de su hermano. Y eso le costó la vida. Miremos lo que dice Mateo 23, el versículo 33. Para la gloria y la honra de Dios. Mateo 23, gloria a Dios, el versículo 33. Y esto lo decía casualmente el varón que acabamos de nombrar, Juan. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Tremendo. Algunos ya no querrán que Dios les use. Algunos ya no querrán ser instrumento en las manos de Dios. Porque no solamente es un privilegio, es un riesgo.
y es un precio. Y tenemos que estar dispuestos. Sería un privilegio y un honor morir por la verdad. De verdad que sí. Nosotros inclusive, conociendo el testimonio de alguien que fue un gran hombre o una gran mujer de Dios, el día que partiera esta tierra deberíamos de hacer esta fiesta, porque logró el objetivo de permanecer fiel a Dios y de partir hacia la patria celestial. Pero como somos seres humanos, nos da la tristeza, la nostalgia, el sentimiento, el extrañarle. Pero miren, hay un precio, y no es cualquier precio. Pero dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Qué bueno que partió un hombre de Dios y en vez de lamentarnos, descansó en la paz del Señor, vuela alto. No, digamos, qué bendición que el hermano, que la hermana logró su objetivo de terminar como el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla de la fe, he corrido la carrera, me espera el galardón. Por eso hay que tener convicción plena y certeza para la gloria y la honra de nuestro Dios. Ahora vamos un momentico a Lucas capítulo 19, versículo 39, para que podamos mirar para la gloria y la honra de Dios lo que Dios quiere hablarnos. Y así nosotros poder comprender a la luz de las Sagradas Escrituras lo que la palabra de Dios nos enseña. Es una reflexión que debemos de tener usted y yo. No callemos, sino las piedras y las aves nos sorprenderán. Miren lo que dice Lucas 19:39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo: os digo que si estos callarán, las piedras clamarán. Por eso no nos dé temor ni miedo. Hermano, mire, le cuento con todo respeto, y esto no es para la gloria, ni lo digo por mí, porque sé que hay muchos hombres aún que Dios usa más que a uno, y gloria a Dios por ello. Pero esto tiene que estar usted dispuesto a decir la verdad, y a que le hagan mínimo mala cara, que le tiren la puerta en la cara, que le den la espalda, que lo bloqueen de las redes, que le corten el saludo y hasta que lo persigan. Pero si usted no quiere eso, pues déle la palmadita en el hombro, sóbele el hombro y dígale que todo está bien. No se lo aconsejo, es una confrontación, pero las consecuencias para con Dios son peores. Por eso es necesario que nos dejemos utilizar por Dios. Mensajeros de las palabras con alas, Eclesiastés 10:20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Oiga, tremendo que muchos hombres y mujeres que Dios ha colocado en cargos políticos, en cargos públicos, para ser instrumentos y que le hable a aquellos servidores públicos, ¿sabe qué hacen? Se quedan callados, y en vez de hacer lo que dice Eclesiastés capítulo 10 versículo 20, callan el mensaje. Nosotros necesitamos en todo lugar que hayan creyentes, en el gobierno, en las empresas, en la prensa, en la televisión, en todo lugar, creyentes de verdad, que lleven el mensaje de Dios, un mensaje que transforma, un mensaje que cambia, un mensaje que liberta, un mensaje que hable la verdad divina de Dios. No que se confabulen, como lamentablemente a veces pasa, que han habido hombres y mujeres de Dios que han llegado a cargos públicos, a desempeñar cargos, a ser servidores públicos, y con el tiempo se han dejado sobornar o comprar, o han hecho parte de negocios ilícitos, de contratos ilícitos. Qué triste y qué lamentable. Seguimos. Un alto costo, Hechos capítulo 7, versículo 54. Yo creo que usted tiene idea a quién le tocó pasar esta gran dificultad. Oyendo estas cosas,
se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Le costó a Esteban la vida. ¿Por qué? Porque él empezó a confrontarlos y a hablarles todo lo que habían hecho ellos con Jesús, y no les gustó. Y así pasa cuando Dios empieza a hablarle a alguien sobre la vida que lleva. Cuánta gente que lleva una vida doble de inmoralidad, de perversidad, y prefieren mandar a silenciar al predicador, bien sea porque le apaguen el micrófono o lo bajen del altar o no lo vuelvan a invitar, con tal de seguir ellos en su pecado y en su maldad. Y muchas veces lo matan. No literalmente, no físicamente, pero con la murmuración, la crítica o deshonrarlo a través de estos medios, de las redes sociales. Eso es tremendo. Que Dios tenga misericordia y sea obrando. Una advertencia para ir terminando. 2 Timoteo capítulo 4. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es lo que nosotros debemos de entender, que debemos de ser conscientes para la gloria y la honra de Dios. Mira lo que dice. Predica la palabra. A eso nos llamó Dios. Y cuando usted y yo predicamos la palabra, Dios está hablando a través de nuestras vidas. La palabra, no entretenimiento, no filosofías huecas, no cosas vanas. Te encarezco delante de Dios, aquí el apóstol Pablo le habla a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es lo que nosotros debemos de hacer para la gloria y la honra de Dios. Cumplir el llamado por el cual Dios nos llamó, y vale la redundancia, para ser instrumentos en las manos de Dios, útiles para la gloria y la honra de su nombre. Y termino con esto. Conclusión. Manifestando lo oculto. Marcos capítulo 4, verso 22. Y terminamos allí y damos gracias a Dios por este tiempo de reflexión, de bendición. Pero no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene boca para hablar, déjese usar por Dios, para que Dios hable a través o siga hablando a través de nuestras vidas para la gloria y la honra de su nombre. Recuerde nuestro lema de reflexión de bendición: en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús por este tiempo de reflexión, de bendición, por este momento maravilloso y precioso. Te pedimos que nos ayudes a retener tu palabra y a reaccionar y reflexionar y a ser instrumentos en tus manos, o a seguir dejándonos usar para la gloria y la honra de tu nombre. Sabemos que no es fácil, pero que con tu ayuda todo es posible.
te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Recuerda que si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios le bendiga grande y poderosamente. Bendiciones para todos.